Bienvenidos a Tiempo de Liberar, un espacio para compartir análisis y reflexiones críticas sobre temáticas estratégicas que ayudan a comprender la realidad social, política y económica de Bolivia y de la región. En momentos de profundas crisis económica, política, social y ambiental, consideramos que la información fundamentada, pertinente y oportuna es el primer paso para la transformación social. En esta oportunidad nos estará acompañando Eduardo Gudinas, investigador en transiciones y alternativas al desarrollo en el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDID, y en el Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES. Desde hace más de 3 décadas acompaña a organizaciones y movimientos sociales en distintos países sudamericanos. Bienvenido, Eduardo. Un gran saludo. Estamos en este programa de Tiempo de Liberar. Y lo que queremos hablar contigo hoy es sobre este contexto internacional, sobre esto que está ocurriendo en el mundo, vinculado a Donald Trump y las políticas arancelarias que está imponiendo. En primera instancia, que nos puedas contar brevemente qué está pasando en el mundo. Hola a todos y gracias por la invitación. Estamos viviendo días donde por momentos a velocidad de vértigo las circunstancias globales están cambiando. Y claro que todo ello se debe a las medidas que toma el nuevo gobierno de Donald Trump. Una particularidad es que se ha enfrascado en una guerra comercial con otras naciones, aumentando los aranceles que cobra a las mercaderías que recibe, por ejemplo, de Canadá y México, sus vecinos. Lo mismo con la Unión Europea, especialmente con China, pero también ha subido los aranceles a otras naciones y ha establecido una nueva base del 10% para todo el comercio exterior de Estados Unidos. En estos días, el segundo elemento emergente es lo caótico de las decisiones del gobierno Trump, porque en un día aumenta los aranceles, al día siguiente los suspende, luego puede volver a aumentar, aunque en un volumen menor, y así sucesivamente. Un tercer componente es que esta reacción económica comercial tiene claramente un contexto político, donde el principal adversario es China, pero a la vez un resentimiento, por ejemplo, con la Unión Europea y varios de los valores que allí se han organizado desde hace décadas. Y finalmente también atacar a sus dos vecinos, Canadá y México. Entonces es una globalización en incertidumbre, con medidas que van y vienen una y otra vez, y que certifican de alguna manera el final del sueño de la globalización, justamente cuando emergió ese término en la década de 1980. Entonces, todos los impactos que están ocurriendo inicialmente a nivel económico, pero también a nivel institucional y de relaciones internacionales, implican eso que mencionas. ¿El fin de la globalización? La internacionalización, un mundo internacional interconectado, es un concepto que tiene mucho tiempo. En un cierto nivel, en su empleo, el término globalización pasó a aplicarse a partir de la década de 1980 bajo un formato que por un lado involucraba una liberalización del comercio global, cuyo gran éxito en aquel tiempo, recordarán muchos de ustedes, era la formalización de la Organización Mundial del Comercio, para darle una institucionalidad al Acuerdo General de Aranceles, el viejo GATT, con la idea de que todos los países iban a llegar a ciertas reglas para comerciar entre ellos. Y los que no cumplían esas reglas podrían recibir penalizaciones económicas. El gran éxito de ese proceso fue que China se subió a ese modelo de gobernanza global. Ese sistema, ese procedimiento está en crisis, está en una crisis no solo en sí mismo, sino por los antecedentes anteriores a la formalización de la OMC que discurrieron en buena parte de la segunda mitad del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tipo de formato que está en este momento en crisis desde la vertiente comercial. Por supuesto, también hay una vertiente política, una vertiente cultural. Todo esto que sucede vertiginosamente a nivel económico aparentaría ser resultado de una persona muy errática como Trump. Pero, ¿es solamente eso? Lo que ocurre, ¿se debe a una sola persona?
¿Ocurre solamente en el plano económico? ¿O qué implica esto que se está denominando como trumpismo? Sí, a mí me parece un error considerar que todo esto es producto de una persona que puede ser como calificada como ignorante, loca y así sucesivamente. Por varias razones. Por un lado, porque hay un grupo más amplio de actores clave que sostienen la administración Trump, que incluye, por un lado, un componente intelectual, donde hay varios pensadores que elaboran ideas sobre qué hacer y no hacer en este nuevo gobierno, y las venían preparando en los últimos 4 años, donde el caso más claro es la tesis del constitucionalismo radical, que es precisamente la que se aplicó con las medidas de expulsión de migrantes o gente presente en Estados Unidos, que responden a una ley de fines del siglo XVIII. Por el otro lado, también hay gran componentes de empresarios, muchos de ellos tecnoempresarios, que decidieron dejar atrás la sombra del poder para actuar directamente. El más visible es Elon Musk, pero no es el único. Un tercer componente es Trump y otros actores políticos fundamentalistas que participan de esto, desde aquellos vinculados en cruzadas contra la diversidad de género, a aquellos otros de un nacionalismo radical como el vicepresidente vinculado a sectores católicos muy conservadores o cristianos muy conservadores, a otros que vienen de la vieja política nacionalista. Muchos de esos actores políticos partidarios actúan en el Congreso y son los que aprobaron a las personas que ocupan los cargos de decisión en la administración Trump. También ha habido una retirada del Poder Judicial. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, poco tiempo atrás, resolvió otorgar inmunidad a los presidentes. En paralelo, este conjunto de actores está dispuesto a enfrentarse al Poder Judicial y al Poder Legislativo porque redefinen la democracia, asentándola en el presidente y en el Ejecutivo, redefinen la libertad no ya como un atributo individual, sino colectivo, a ser aplicado, a ser embebido en la imagen presidencial. Por lo tanto, estamos en una situación totalmente análoga, donde hay dos modos de pensar distintos que no se entienden entre ellos. Para nosotros, para quienes nos escuchan, esto corresponde a un régimen crecientemente autoritario, tal cual ya lo advierten varios académicos en estas semanas en Estados Unidos. Pero para ellos, los del trumpismo, es rescatar al país de una crisis. Lo que están haciendo ellos, así lo interpretan, es salvar a Estados Unidos de una crisis por una invasión de migrantes, una difusión de ideas de izquierda que desprecian y una pérdida de un viejo nacionalismo al que aspiraban. Y todo esto que está aconteciendo en el mundo, en América Latina, parece que no se llega a comprender del todo. Lo único que sí se ha percibido y ha sido un tema de atención es justamente esta política migratoria y la deportación de latinoamericanos. Pero, ¿qué consecuencias va a tener tanto lo económico como esa faceta política en América Latina? Es así, efectivamente. A mí me parece que la magnitud de los cambios en marcha no se están apreciando. Se lo ve más de una vez como meramente una guerra comercial y obra de unos pocos actores políticos muy dogmáticos, donde la figura de Trump es la más visible. Tendrá, por supuesto, esto implicancias comerciales y económicas, porque, pongamos por caso, en el reordenamiento comercial que parece insinuarse en estos días, los países agroexportadores de América del Sur exportarán más alimentos, más granos hacia China, porque China a su vez dejará de comprar menos de Estados Unidos. O, pongamos por otro caso, tal vez el precio del oro siga aumentando, lo que implicará una mayor presión sobre los ecosistemas andino-amazónicos, donde se hace minería ilegal de oro aluvial. Pero en paralelo de esto, hay una brutal transformación de los temas, de los marcos de concepción en la política y en la cultura. Entonces hay una ola regresiva tan extrema bajo la administración Trump que posturas o gobiernos que hasta hace unos meses atrás, por ejemplo, se podían considerarse conservadores o derecha, ahora terminan estando a la izquierda del trumpismo
porque esa es una derecha reaccionaria tan extrema. Entonces se están desmontando las posibilidades de reivindicar derechos colectivos. Al mismo tiempo, el trumpismo, por ejemplo, está atacando a las propias universidades de élite, desde donde muchos de sus integrantes se educaron y emergieron. Está desmontando el sistema de investigación científica, cercenando las capacidades de análisis y seguimiento de los temas ambientales globales, poniendo en cuestión las nociones liberales clásicas de democracia, y atrás de ello nociones que tienen que ver con derechos colectivos, y ni que hablar de las cuestiones referidas a la justicia ecológica que desaparecen totalmente de la administración Trump. Entonces, el cambio del debate global sobre política, justicia y derechos se modifica. Aquellos gobiernos, aquellas personas que eran casos extremos denunciados por violar derechos humanos, ahora tienen un nuevo aliado en la administración de Estados Unidos. El sistema de las Naciones Unidas está totalmente resquebrajado y no logra ni siquiera atinar una reacción frente a esto. Entonces, a mi modo de ver, como decía al principio, las implicancias políticas y culturales son mucho más graves que las comerciales y tendrán un efecto duradero y nos costará mucho poder revertirlas. Y ahora, lo que más nos importa a nuestro país es saber qué ocurre con Bolivia, puesto que ahora estamos en un momento económico difícil y políticamente más complejo, pero no somos capaces de ver más allá de la coyuntura inmediata. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de estos posibles impactos en Bolivia? ¿Qué sucede en Bolivia? Y diciéndolo con el mayor respeto de alguien que lo mira desde afuera pero quiere al país. Bueno, en primer lugar es que la vorágine global la va a arrastrar. Por lo tanto, no pensar sobre este nuevo contexto de la globalización sería una tontería. Hay que hacerlo, hay que reflexionar y entender qué está ocurriendo para poder protegerse por un lado y actuar en alternativas por el otro. Es necesario poder hacerlo a pesar de la crisis interna, económica y política que se viene en el país. Un segundo elemento es que va a haber actores que sacarán ventaja de estas circunstancias y otros que las padecerán. Por ejemplo, es posible que el agronegocio del Oriente se beneficie, pero al mismo tiempo la pequeña industria boliviana manufacturera que da empleo proporcionalmente a más personas va a ser posiblemente más dañada. Asimismo, no puede descartarse una nueva oleada de expansión de la minería ilegal, no solo en oro, sino tal vez sumando otros minerales, dado la crisis económica donde ahí va a haber más de una persona o más de una familia que considerará útil dedicarse a eso. En otro nivel, me parece importante rescatar las reflexiones y los ensayos de una integración propia dentro de América Latina entre los países para desvincularse de su subordinación global y a la vez coordinar esfuerzos para implementar otras estrategias. Aquí hay otra dificultad. ¿Por qué? Porque el progresismo de alguna manera durante años reivindicó una y otra vez la integración dentro de América Latina. Ensayó varios formatos de integración alternativa que o no funcionaron, se estancaron o quedaron en desuso. Por lo tanto, para una buena parte de la opinión pública, cuestiones como CELAC, UNASUR o Mercosur les parece lejanas o síntomas de errores o fracasos en el pasado reciente. Yo creo que no habría que dejarse atrapar por ese pesimismo y habría que reivindicar y reorganizar un esfuerzo de integración entre los países vecinos, no con la vieja lógica, sino con una nueva lógica de proteger la base del patrimonio natural, asegurar buenos sectores agropecuarios para alimentar adecuadamente a la población y poder ensayar nuestros propios circuitos de industrialización regional. Entonces es una tarea que exige refrescar la reflexión y repotenciar las prácticas. Muchas gracias, Eduardo. Este es un tema que está apenas empezando, así que con seguridad vamos a continuar esta conversación. Gracias a ustedes.